Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Hola Marco, por ahí está Marita, Claudia, Hola, profe. hola Camilo, Adrián, Abigail Hola, y profe. Pam. Listo chicos, entonces vamos a, voy a compartirles la pantalla. Profe, antes que empiece, ¿cómo va a ser el asunto de la prueba? Porque usted el lunes faltó. La prueba no vamos a tener esta semana prueba, ¿ya? Ay, Vamos a tratar de conservar las pruebas siempre de jueves a viernes. Entonces, hoy es la clase 5, el ujú, lunes tenemos la clase 6 y el jueves de la próxima semana al viernes hacemos la prueba 3, que es de la clase 5 y 6. Así el miércoles veamos la clase 7, ¿ya? Esto hasta que nos regulemos al 16 de julio, que es un feriado, entonces ahí nos vamos como a volver a acomodar. ok, Entonces, eso, esta semana no tendrían prueba. El lunes vemos la clase 6 y el miércoles vemos la clase 7, pero la prueba del jueves de la próxima semana solamente es de la clase de hoy y de la clase del lunes. ok, gracias. Eso. Igual ahí les voy a volver a dar como esta información al final del curso de hoy, porque sé que en ese horario es donde hay más estudiantes. Listo, chicos. Hoy vamos a tener la clase número 5 y después voy a explicar lo que vamos a hacer con los medicamentos que les acabé de enviar, ¿ya? Y les doy como alguna información importante para estos días. Pero veníamos hablando de farmacovigilancia, ¿cierto? De la historia, de por qué se empieza a hacer farmacovigilancia en todo el mundo. Les comentaba que siempre las normatividades, las leyes surgen a partir de problemas que se vienen presentando, que se presentan en algún punto en el mundo, ¿cierto? En una ciudad, en un país, en una región en concreto. Entonces, ¿se debe hacer farmacovigilancia en todo el mundo? Claro que sí, ¿cierto? Porque existen diferentes diferencias geográficas en la forma en que se presentan las reacciones adversas, lo que puede deberse a distintas razones. Entonces, cuando se va a sacar un medicamento al mercado, se hacen unas pruebas en voluntarios sanos generalmente o en una población muy homogénea, ¿cierto? Que tiene características parecidas, de una sola región. Generalmente, si por ejemplo se hace en Estados Unidos, entonces se hace con estadounidenses. De pronto, si hay algunas otras razas, las incluyen, pero por ejemplo, si se prueba un medicamento en Asia, los voluntarios van a ser asiáticos. Entonces ahí no se está probando el medicamento en otro tipo de población. Por eso es que igual la farmacovigilancia es importante en todo el mundo, porque cuando sale ese fármaco al mercado, ese fármaco no solamente se va a utilizar en asiáticos, por ejemplo, en personas de esta región o de esta parte del mundo, sino que se va a utilizar en otro tipo de razas, en afrodescendientes, en raza blanca, ya entonces los medicamentos pueden actuar de diferente manera de acuerdo a la raza, ¿cierto? Por ejemplo, los mapuches tienen también características biológicas o específicas, o las personas que nacen en Chile también tienen una situación o tienen una tendencia a tener un tipo de cáncer diferente a otras personas de otra región del mundo, ¿cierto? Tienen más factor de riesgo, mayor incidencia, mayor frecuencia. Entonces, como todos somos tan diferentes en las diferentes partes del mundo, pues se tiene que hacer farmacovigilancia porque un fármaco sale a utilizarse en la mayor parte del mundo. ¿Cierto? Y hay diferentes métodos de producción de los medicamentos. Hay distintas formas de uso. Hay aspectos de la población como genética, costumbres, dieta, que pueden modificar el efecto del medicamento, ¿cierto? En Europa tenemos la dieta mediterránea, en algunos países se consume más grasa que en otros más fibra, y eso puede también modificar, por ejemplo, la absorción de los medicamentos,
la manera en que se liberan en nuestro cuerpo, la manera en que se distribuyen, ya que se metabolizan. Entonces, todos esos aspectos juegan un papel importante. Ya no quiere decir que las diferencias sean substanciales en general, pero sí pueden ser sustanciales en algunos medicamentos. Tanto así que, por ejemplo, para las personas de raza negra no se pueden utilizar algunos medicamentos antihipertensivos porque ellos no tienen una enzima o tienen una baja producción de enzima que metaboliza ese medicamento. Y así en diferentes razas. Ya, por ejemplo, en los asiáticos, ellos son metabolizadores ultra rápidos de algunos fármacos. Entonces los sacan rápido del cuerpo y el efecto no es el esperado. Entonces todo eso es importante de ver y de vigilar, ¿cierto? Y además tenemos diferentes prevalencias de enfermedades. Hay algunos tipos de fármacos que se utilizan más en algunas regiones del mundo, mientras que hay otro tipo de fármacos que se utilizan más en otra población, ¿ya? Todos los fármacos, por ejemplo, antiinfecciosos, para todo tipo de infecciones, se utilizan más en poblaciones en países en vía de desarrollo, mientras que los fármacos, por ejemplo, para la población envejecida, la población añosa, tiende a comercializarse más en países desarrollados porque en esas regiones priman más las enfermedades de la vejez, mientras que, por ejemplo, en África, en algunos países de América, eh, prima más enfermedades infectocontagiosas todavía, que también están relacionados, por ejemplo, a la desnutrición de algunas poblaciones. Entonces, con todo lo que les he comentado en este momento, se hace importante o vemos la importancia de que se haga farmacovigilancia en todas las partes del mundo y que no solamente estemos pendientes de los medicamentos durante la producción de ellos o durante los estudios que se hacen de ellos, sino también una vez salgan al mercado. Entonces, aquí hay diferentes em, noticias respecto de medicamentos. Por ejemplo, investigan muerte de dos personas en hospital de Melipilla por posible error en la medicación, o la mujer que acabó en el hospital por la confusa letra de su médico. Ya seguramente le vendieron otro medicamento en farmacia, se tomó este medicamento y resulta que no, que era otro, pero el error prima o el error partió fue por esa letra tan confusa del médico. Camilo. Lo mismo que en una parte en Santiago, el niño tenía síntomas de antes, pero el médico no, como que se confundió y le dio otro medicamento y terminó fallecido. Claro, todo ese tipo de errores son errores de medicación. Los médicos generalmente tienen seguros, pero no todos tenemos seguros. Generalmente los químicos farmacéuticos, ni los técnicos, ni los auxiliares de farmacia tenemos seguros y podemos enfrentar en algún momento alguna situación en que tengamos que ir a juicio, en que tengamos que enfrentar alguna situación similar, multas por algún error. Entonces es por eso es que es muy importante que ustedes se tomen muy en serio esto, porque lo que les he dicho desde el día uno a ustedes y a todos los cursos que he tenido, no estamos vendiendo autos, no estamos vendiendo cuadernos, papelería, ¿cierto? Estamos vendiendo medicamentos que son susceptibles de generar potencialmente efectos secundarios. Ya, si a una persona le genera la atorvastatina, no sé, un efecto adverso, lo compró en mi farmacia, pero el medicamento se dispensó correctamente, todo fue normal, ¿cierto? Y se genera ese efecto adverso, pues es una reacción que podría ser esperada del medicamento, ¿cierto? Esa persona está dentro de ese porcentaje de personas a las que les genera un efecto, ¿ya? Pero si la persona yo le entregué gemfibrosilo en lugar de atorvastatina por un error mío, ya, porque en la receta dice claramente atorvastatina y yo no sé por qué me confundí, porque ese día tenía muchos problemas.
porque había peleado, digamos, en mi casa, tenía conflictos con mi esposo, tenía conflictos con mis hijos, con mis padres y resulta que entregué Genfibrosilo y desafortunadamente el medicamento le generó un efecto adverso grave que lo llevó a hospitalización o que le generó, por ejemplo, una incapacidad permanente a la persona, pues ahí yo tengo responsabilidad de eso, ¿cierto? Porque efectivamente es un efecto adverso que le puede generar el medicamento, pero no era el medicamento que la persona necesitaba, ¿cierto? No fue el medicamento que a la persona le prescribieron. Entonces hay que tener mucho cuidado, chicos. Es importante siempre la validación cuando estamos partiendo a hacer doble validación de lo que estamos entregando. Así nos demoremos un poco más, no importa. Lo más importante es entregar adecuadamente el medicamento. Entonces, si recibes la receta, verificar que estás entregando amlodipino y que son 30 unidades y que es amlodipino de 5 y no de 10, por ejemplo. Ya, entonces es como percatarse y sobre todo al principio más que nunca hacer esa doble validación, nunca dejar de hacerla, ¿cierto? Porque a veces también nos tranquilizamos, nos acostumbramos a que en tal parte está este medicamento ubicado en la farmacia y a veces lo cambian, ¿cierto? Mi compañero lo pudo haber cambiado, el químico lo pudo haber cambiado. Pero entonces siempre hay que leer la etiqueta, siempre hay que leer la concentración y ver bien si eso es lo que corresponde a la receta. Entonces, otros enunciados por ahí, por ejemplo, la muerte de 43 personas por un jarabe impulsa una reforma sanitaria en Panamá. Lo que les acabé de decir, ¿cierto? Todas las leyes, todas las reformas, las políticas, la normatividad surge porque se presentan situaciones. ¿Cierto? Si no se hubiera presentado lo de la talidomida en ese tiempo, tal vez todo lo de farmacovigilancia se hubiera postergado más cuando alguna otra situación hubiera ocurrido, pero seguramente hubiera salido. El Vioxx puede haber ocasionado casi 28.000 muertes e infartos en Estados Unidos. Y este es un medicamento de los COXIB, ¿cierto? Este es el Rofecoxib. Entonces es del grupo del etoricoxib, del celecoxib, de estos antiinflamatorios no esteroides que inhiben una enzima que se llama la COX-2. Entonces mira que no son muy diferentes a fármacos que están en el mercado, pero el Celecoxib ya se ha demostrado que si lo utilizamos dentro de periodos cortos, como se debe hacer, es relativamente seguro, ¿cierto? Siempre conservando y teniendo en consideración que tiene potenciales efectos adversos, pero el Rofecoxib no, el Rofecoxib desató la muerte por infartos de miocardio de muchísimas personas entre el año 1999 y el año 2003. Mire que solamente son 4 años en los que fueron demasiadas muertes, fueron 28.000 muertes. Por ejemplo, otro enunciado, un paciente del hospital de Lugo muere por error de la medicación. El fallecido recibió un fármaco que se debía administrar al enfermo que estaba al lado. Condenan a farmacia a pagar indemnización por error en venta de medicamento. Ya vendió por error otro fármaco que no era, la persona necesitaba el efecto farmacológico del que le fue prescrito y estuvo varios meses sin recibirlo y demandó, ¿cierto? Y fue multada la farmacia y con ese dinero indemnizaron a la persona. Camilo. Ejemplo, disculpe por tanta pregunta. Ejemplo, si nosotros lo tomamos la atribución, ejemplo, de decir, señora, usted, este medicamento le causa esto y esto, ¿lo podemos hacer o no? Claro, sí. No es que vayamos a leer todo el inserto o decir como de la A a la Z todo lo que puede generar un fármaco. ¿Mm? Es importante mencionar, chicos, apaguen los micrófonos que tienen encendidos. Es importante siempre mencionar aquellos efectos que son de alta prevalencia, que son muy esperados y que pueden de pronto generar algún riesgo. Lo que les comentaba anteriormente, fármacos que generan mucha somnolencia para partir
es más adecuado que lo utilicen en la noche para que las personas sepan cómo es el efecto que les va a generar, ya, para que de pronto no tengan el riesgo de que estén manejando un auto o de que estén manejando una maquinaria pesada o de pronto que tengan que hacer alguna actividad importante de mucha concentración. Entonces es importante como ciclobenzaprina, importante tomarla en la noche. O los antidepresivos, explicar que al iniciar se puede presentar alguna sintomatología con algunos de, por ejemplo, dolor de cabeza, pero que va a ceder en el tiempo. Más o menos el efecto va a empezar a las 3 semanas. Ya entonces no es que con todos los fármacos nosotros nos coloquemos a decirle todos los efectos secundarios, pero sí hay algunos efectos que son muy prevalentes o que son importantes que tenemos que mencionar, ¿ya? Por ejemplo, cuando vendemos un AINE, recordarle a la persona que es por cortos periodos de tiempo, aspectos como esos, ¿ya? Porque algunas reacciones adversas a los medicamentos no se pueden prever, ¿cierto? No los podemos predecir. A pesar de haber sido estudiado, el conocimiento que se tiene de un medicamento al momento de salir al mercado nunca es completo, ¿cierto? Porque existen reacciones adversas que son tan poco frecuentes que si yo tengo, por ejemplo, 100 voluntarios sanos y la incidencia de ese efecto adverso fuera, no sé, del 0,1%, puede hacer que en ninguno de esas 100 personas se presente ese efecto. Pero si yo ya tengo 10.000 personas que están utilizando ese medicamento después de salir al mercado, pues claramente ese 0,1% sí va a ser un poco más representativo. Ya entonces ya ese 0,1%, ese 0,005% en una población extensa ya va a representar cantidad de personas más tangibles, por decirlo así. En la vida real suele usarse de formas diferentes a cómo fue estudiado. Ya entonces cuando lo estudiamos, cuando les estamos haciendo las pruebas en voluntarios sanos, las pruebas clínicas, tenemos unas dosis estándares, tenemos unos usuarios, unos voluntarios que solamente están tomando el medicamento y están siguiendo una dieta específica para todos. Pero cuando el fármaco sale a la vida real, ¿cierto? Sale al mercado, entonces lo podemos administrar en otras dosis, ¿cierto? Puede ser que en el estudio se dieron unas dosis específicas, pero cuando sale al mercado le estemos dando en dosis un poco más altas, un poco más bajas, dependiendo del peso del paciente, eh, junto a otros fármacos también, ¿cierto? Si estamos utilizando, por ejemplo, no sé, digamos, supongamos que el amlodipino se acabó de crear y sale al mercado, cuando lo estamos experimentando en voluntarios sanos dentro de las pruebas clínicas, las personas solamente están tomando amlodipino. Pero una vez sale al mercado ese amlodipino, suponiendo que si fuera un fármaco nuevo, entra a utilizarlo personas que tienen hipertensión, ¿cierto? Que están utilizando losartán, que están utilizando hidroclorotiazida. Ya, entonces ahí también se pueden haber diferencias por el uso concomitante de otros fármacos, pero además hay que considerar que esas personas que lo están utilizando también pueden tener otras comorbilidades. La persona puede tener diabetes y puede estarse aplicando insulina. La persona puede tener demencia y puede estar utilizando algún fármaco para la demencia. Puede estar utilizando quetiapina, puede estar utilizando, eh, por ejemplo, trazodona para dormir. Ya, y entonces ahí tenemos interacciones con otros fármacos y también tenemos interacciones con otras enfermedades. Profe, ¿Sí? me llamó mucho la atención lo que está comentando, porque, bueno, en el caso personal de mi padre, bueno, yo comenté que le dio un accidente cerebrovascular la semana pasada. Él estaba con muchos fármacos para la presión eh, y bueno, más que nada para la presión. Estaba tomando como 7 fármacos. Uno de esos estaba el amlodipino, el losartán, el carvedilol, la hidroclorotiazida, el aspironolactona.
y mucho se repetía las dosis en AM y PM. Estos fármacos por sí, obviamente cumplen la función de bajar la presión, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ya que cada fármaco tiene efectos secundarios, estos también pueden provocar como o sea, tomar eh, quizás altas dosis de cada fármaco juntos puede provocar un efecto secundario, por ejemplo, como un accidente cerebrovascular. Mira, no tanto como un accidente cerebrovascular. O sea, a no ser de que sea, digamos, un fármaco con esta como susceptibilidad de generarlo. Ya, por ejemplo, el Rofecoxib estaba relacionado con infartos. Algún fármaco pueda tener algún tipo de incidencia de provocar alguna situación grave, pero puede ser que sea demasiadamente pequeña la incidencia y que ocurrió en alguien. Ya lo que sí pueden hacer fármacos por asociación es generar efectos adversos por potenciación del efecto. Por ejemplo, tú me contabas que tu papá está con espironolactona y está con la hidroclorotiazida, Sí, ¿cierto? Ambos medicamentos son diuréticos. exacto. Eh, ambos medicamentos disminuyen o ayudan a reducir el sodio. Ajá, Entonces podría haber una disminución del sodio eh, que puede generar otros efectos adversos en el caso de tu papá. En el caso, por ejemplo, de que además esté deshidratado. Generalmente se juntan varios medicamentos, pero también alguna situación de momento, una deshidratación, alguna condición renal que se tenga, alguna condición hepática, puede como exacerbar los síntomas esperados o normales del medicamento. o sea, Entonces, por digo, ejemplo, en tu padre es muy importante que se vigilen o que se revisen o que se haga un seguimiento periódico de los electrolitos, ya para verificar que no haya una reducción excesiva de sodio. De potasio no pasa porque la espironolactona es un ahorrador de potasio. Si perfecto, estuviera la hidroclorotiazida con la furosemida, ahí sí sería complejo porque sería una duplicidad farmacológica. Ambos diuréticos depletan sodio, depletan potasio y otros minerales y no se pueden, la idea es no utilizarlos juntos. Se genera lo que llamamos duplicidad farmacológica y ese como entrecruzamiento entre los demás generan potenciación de los efectos o sumatoria de los efectos entre los dos que puede ser más grave. Pero, por ejemplo, los sartán con hidroclorotiazida, con amlodipino, en el caso de tu papá espironolactona, ya esas combinaciones son frecuentes que no se puede encontrar, por ejemplo, en los sartán con el enalapril, ya porque actúan en el mismo sistema que es de un complejo de enzimas, entonces los efectos que se pueden generar pueden ser complejos, ya, entonces hay que perfecto. evitar eso, pero eso. Así como esto es, yo por ejemplo, le podría comentar al doctor que si existe en el mercado un buen medicamento para la presión que quizás suplante estos 7 medicamentos, o quizás no los 7, pero que me ayude en el fondo a que no consuma tantos medicamentos diferentes para bajar la presión. Mira, si tu papá necesita, eh, por ejemplo, más de 3 medicamentos para bajar la presión es porque tiene una hipertensión refractaria, ¿cierto? Que no responde como al tratamiento de base, que son las tres combinaciones, ¿cierto? Los 3 primeros medicamentos que me mencionaste. Perfecto, Entonces, muchas veces he requerido tomar tal vez 5, tal vez 7 sea mucho, tal vez si se pudiese como suprimir un par de medicamentos como máximo, utilizando de pronto otro medicamento. Ya tendrías que hablarlo con el médico, pero perfecto, como en ese momento no conozco bien el estado de tu papá, las otras patologías, muchas cosas, otros antecedentes, no te puedo decir como esto por esto. Ya, eso es una opción. La otra opción que se tiene
es que utilices los medicamentos que vienen combinados. Por ejemplo, tenemos los sartán que viene con hidroclorotiazida, tenemos también presentaciones que viene el ARA-2, que puede ser losartán o valsartán o candesartán, que también hay unos que son más mejores para la proteinuria, entonces se puede utilizar, por ejemplo, uno solo para la hipertensión y la proteinuria y que de pronto esté utilizando otro fármaco para esa situación. Perfecto. Entonces ahí podemos, por ejemplo, dentro del mismo grupo, otro fármaco que sea más efectivo para también otra patología que también se esté tratando y ahí utilizamos uno para dos patologías. Eso se puede hacer. O incluso en la misma pastilla venden fármacos que tienen el losartán o el ARA-2 con la hidroclorotiazida y el amlodipino, ya que son marcas y solamente se toma un medicamento y ahí se está tomando los tres principios activos. Entonces esa podría ser otra vía. Perfecto, profe. Muchas gracias. Listo. Y bueno, no solamente que nos encontramos con pacientes que tienen otras enfermedades, sino que también empezamos a utilizar y a ver cómo es el efecto que tienen estos fármacos en niños, en ancianos, ya porque los fármacos se deben experimentar o en la etapa clínica solamente se puede utilizar a personas que son mayores de edad y que no sean adultos mayores. Sobre todo porque al salir al mercado se usa en mucha más gente, que era lo que yo les decía. Si, por ejemplo, yo estoy utilizando un fármaco en 100 personas, en 100 voluntarios, y ese resulta que la probabilidad de que genere, no sé, un infarto, hablando del Rofecoxib, no sé, fuera del 1%, pues una persona le daría un infarto de las 100 que tengo, ¿ya? Pero si resulta que esa reacción adversa tiene una probabilidad de ocurrencia del 0,0003, ¿ya? Entonces en 100 pacientes no se va a evidenciar, pero si sale al mercado y se está utilizando en miles de personas, pues claramente van a ser dos o tres o cinco personas o 10. Entonces ahí es donde cobra también la relevancia cuando sacamos ese fármaco de este grupo pequeño a utilizarlo en toda una población. De acuerdo con la ley de fármacos, las farmacias son centros de salud que contribuyen en labores de farmacovigilancia. La información respectiva a reacciones adversas es responsabilidad de todos, no solamente incluso de los profesionales, sino también de los pacientes, de los cuidadores, y que se notifica todos los eventos asociados a la utilización de medicamentos, pero priorizamos algunos, ¿ya? Porque, digamos, el amlodipino, nosotros ya sabemos de larga data que genera edema, ¿ya? Entonces, es más valioso reportar otro tipo de efectos adversos que el edema, que ya lo conocemos, ya sabemos, digamos, qué hacer ante esta situación, o por ejemplo, no sé, que me pueda generar una molestia gastrointestinal la metformina. ¿Cierto? Esto ya lo sabemos, no es necesario como si lo presentan tres pacientes, notificarlo para las tres pacientes. Entonces, hay cinco tipos de eventos adversos que sí tenemos que reportar y son efectos adversos graves, ¿ya? Y dentro de estos efectos adversos graves está la muerte o riesgo vital, la hospitalización, sea porque cause la hospitalización o porque prolongue los días de hospitalización, porque genere incapacidad persistente o permanente, porque genere malformaciones Cállate, congénitas. Y cállate. ¿Se escucha? estos tipos de efectos adversos graves se deben notificar dentro de las primeras 72 horas, ¿ya? ¿Qué otros tipos de eventos tenemos que notificar? Los medicamentos nuevos, ¿cierto? Que salen al mercado, que tienen menos de 5 años, porque es por todo lo que les estoy comentando, les comenté anteriormente, ya porque salen apenas a distribuirse en una mayor cantidad de población,
en poblaciones, en lugares, regiones, personas de edades diferentes que toman otros fármacos diferentes. Entonces es importante notificar los eventos adversos, cualquiera, todos, de los medicamentos que están recientemente comercializados. Efectos adversos desconocidos, ¿cierto? Que una persona se tomó un medicamento, le dio un síncope, se desmayó y resulta que cuando vamos a la literatura, esto no es un efecto esperado del fármaco. Entonces, eso que es desconocido, hay que notificarlo. Aumento en la frecuencia de los casos de un efecto en particular. ¿Ya? Si por ejemplo estamos en una región donde sí efectivamente, digamos, el losartán genera esta situación, pero resulta que se está presentando mucho, muy frecuente, demasiadas veces, más de lo esperado, entonces ahí hay que también en que empezar a notificar. Y casos con valor científico o educativo. Por ejemplo, cuando sacaron la vacunación con COVID, eso era un caso con valor científico y educativo también, porque era en un contexto de emergencia en donde todas las pruebas se agilizaron para poderlo sacar al mercado. Entonces había que estar mucho más pendiente de eso. Entonces, hasta ahora se debiese notificar cualquier evento relacionado con vacunas para COVID. O por ejemplo algún fármaco que se esté estudiando, ¿cierto? Que todavía esté en pruebas clínicas, pero que se haya sacado porque tal vez su efecto se requiera en pacientes oncológicos, sobre todo, esas situaciones. Otro Y lo pasa con... el Centro Nacional de Farmacovigilancia tiene unos objetivos, que es conocer la realidad de las reacciones adversas de la población chilena, detectar aumentos en las frecuencias de reacciones adversas, identificar y evaluar factores de riesgo para poder actuar sobre ellos, alertar sobre situaciones de riesgo, ¿cierto? No solamente actuar sobre ellos, sino también informarla para que las personas estén alerta, prevenir que los pacientes sean afectados innecesariamente por fármacos de riesgo, contribuir al uso racional y seguro de los medicamentos. Entonces, les coloqué esto: el uso racional de medicamentos requiere que los pacientes reciban las medicaciones apropiadas, que sean apropiadas según las necesidades clínicas, no que les estén prescribiendo prednisona a un usuario que no lo necesite, no que le estén prescribiendo acitromicina eh, como primera línea de tratamiento, cuando la primera línea de tratamiento para esa infección es otro antibiótico, es amoxicilina con ácido clavulánico, eh, en dosis que se adapte al paciente, las dosis que requiera el paciente, porque un paciente de 5 años, ¿cierto? La dosis de acitromicina es diferente a la que necesita un paciente de 30 años. Por un periodo adecuado de tiempo, ¿cierto? 5 días, no 2 días, 3 días, no un día, y al costo más bajo para ellos y para su comunidad. Entonces, el uso racional de medicamentos también nos habla de costo-efectividad, sobre todo cuando estamos en el sector público, porque con un recurso definido tenemos que atender a una población específica. Y entonces, eh, los reportes de farmacovigilancia, cuando por ejemplo se detectan en un lugar, yo puedo hacer la notificación directamente y enviarla al ISP. Pero cuando estamos dentro de una institución, hay personas que se encargan del programa de farmacovigilancia, entonces las notificamos a estas personas. Estas personas estudian, investigan, revisan antecedentes, todo lo que hay que estudiar para identificar si efectivamente es una reacción adversa al medicamento. Si se determina que es un evento adverso, entonces se notifica al Instituto de Salud Pública. ¿Ya? Y ahí el Instituto de Salud Pública revisa la pertinencia, revisa la gravedad, revisa la importancia, digamos, como tal de la reacción adversa, y si es así, la envía al UPSALA, ¿cierto? Que es el centro de monitoreo del que les hablaba en la clase pasada. E igualmente a la par, pues detecta señales, informa, genera alertas, genera informes, genera
datos para enviar a todo el país, ¿cierto? Comunicando que, por ejemplo, el ibuprofeno se está asociando a la generación, por ejemplo, de anemia hemolítica, por decir cualquier cosa en este momento. No, no estoy diciendo que genere eso, pero es como informar, ¿cierto? A pesar de que, bueno, además de que hace la notificación a este centro de monitoreo, también tiene que velar por presentar esa información a la población chilena. O si, por ejemplo, el UPSALA indica que estos fármacos se han relacionado con este efecto adverso en determinados países del mundo, entonces también es importante que el ISP revise esas situaciones, esas alertas que se generan desde ese centro de monitoreo y las comuniquen al país. Listo, vamos a mirar un poco sobre el marco de acción del ISP y Ceremi. Recordemos que quien fiscaliza las farmacias es el ISP cuando estamos en la región metropolitana y que en las regiones esta actividad o esta función la delegan a las Seremis de Salud. Entonces, el ISP es la autoridad encargada en todo el territorio nacional del control sanitario de los productos farmacéuticos, de los establecimientos del área y de fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones del Código Sanitario y sus reglamentos. Dentro de su marco de acción se encuentra realizar la autorización sanitaria y la fiscalización de los establecimientos, de las farmacias comunitarias, sean cadenas como Cruz Verde, Ahumada, Salcobrán, Simi, como las farmacias independientes. También fiscalizan los recetarios magistrales no estériles, las farmacias hospitalarias, los botiquines comunitarios tanto privados como públicos, ¿cierto? De los consultorios, autorizar los traspasos, los traslados y los cierres de establecimientos farmacéuticos. También son quienes reciben los reclamos y las denuncias en que incurran las farmacias de la región metropolitana, ¿cierto? En el caso de las regiones es la Seremi. También son los encargados de determinar y coordinar los turnos de las farmacias semestralmente. Ya, recordemos, ISP en región metropolitana y las Seremis de salud correspondientes a cada región, pues en cada región. de cada región. Velan por el cumplimiento de la ley de fármacos con respecto a los requisitos de los establecimientos farmacéuticos. Velan por el cumplimiento del decreto 79, que es todo lo que corresponde a los recetarios magistrales. Ejercer las demás funciones que le encomiende la legislación vigente, la jefatura del departamento, el jefe de servicio del Instituto de Salud Pública en materia de competencia de medicamentos. Y siempre recordándoles y haciendo hincapié en que no, si estoy en Arica, pues no voy a esperar a que a mí me venga a fiscalizar el ISP, ¿cierto? Me va a fiscalizar la Seremi. Listo. Entonces, yo les he contado que en cualquier momento a nosotros se nos puede aparecer en la farmacia el Ceremi o el ISP para fiscalizar, ¿ya? Entonces resulta que el Ceremi, voy a hablar como del Ceremi, ya que yo estoy en región, pero quienes están en región metropolitana, pues piensen en ISP. Hay como unos documentos o unos formatos por medio de los cuales ellos se rigen para hacer las fiscalizaciones, ¿cierto? Si es una revisión para apertura, para autorización de apertura de una farmacia, pues los antecedentes técnicos que van a consultar son más amplios, ya la información es diferente, pero aquí vamos a revisar la documentación con la que ellos llegan a la farmacia a revisar una vez la farmacia esté funcionando, ¿cierto? Entonces ustedes están en su mesón y llega la Seremi y vienen siempre generalmente dos personas como para tener igual la información de dos, ¿cierto? Si se presenta alguna situación, altercado, discusión, contraparte, ¿cierto? Tener como dos puntos de vista o dos personas que fiscalicen. Ya entonces vienen siempre con como con su credencial, ¿cierto? Identificados.
se acercan inicialmente al mesón, entonces ustedes son las primeras personas con las que ellos tienen contacto. Le van a preguntar por el químico farmacéutico, eso es lo primero que van a consultar, porque el químico farmacéutico es quien acompaña la visita. Entonces usted simplemente llama al químico farmacéutico y estas personas van a entrar y ustedes van a seguir vendiendo normalmente, ¿ya? Entonces, si ustedes, por ejemplo, está la Ceremi y están vendiendo una prednisona sin receta, entonces ahí va a haber una situación, porque ellos obviamente también van a estar pendientes a lo que tú estás vendiendo. Ya, entonces ellos traen un listado de un checklist de lo que van a revisar. Entonces, ¿qué es lo que primero van a solicitarle al químico farmacéutico? La resolución de autorización de funcionamiento, ¿cierto? Que la farmacia está abierto, obvio, es porque tiene una autorización de funcionamiento, pero la van a pedir, ¿cierto? Porque no falta la farmacia que abre sin tener autorización de Ceremi o de ISP. Ya, entonces este es un documento, ¿cierto? En la primera parte son antecedentes técnicos y básicamente son documentos. Segundo, que esté el químico farmacéutico, ¿cierto? Sea el director técnico o el part-time o el reemplazante. Luego tiene que haber un químico farmacéutico. Chicos, por favor, cierren los ¿Pueden micrófonos. apagar el micrófono, por favor? Gracias. Ah, Ya. ¿Qué más van a pedir? El certificado de título o documento que acredite la competencia del director técnico. ¿Cierto? En este caso tiene que ser un químico farmacéutico. Entonces van a pedir el certificado de título, ¿cierto? El diploma, el certificado de la Superintendencia de Salud, la constancia de dirección técnica en el libro con horario de labor técnica. Entonces, en clases anteriores yo les comenté que hay algunos libros que son específicos, ¿cierto? Hay un libro de recetas, psicotrópicos, estupefacientes y reclamos. Ya entonces estos libros también lo van a pedir, pero en uno de los libros que se lleva también se debe tener la información de que la persona tomó la dirección técnica, de que trabaja en este horario específico y eso le sirve a la Seremi para verificar que la persona que está asumiendo como director técnico cubra todo el tiempo durante el cual la farmacia esté abierta. ¿Ya? En caso tal de que, por ejemplo, el horario del QF sea de 8 de la mañana a 5 de la tarde y la farmacia abre hasta las 8 o 9, pues debe haber otro químico farmacéutico, ¿ya? Competencia que acredita a los auxiliares, ¿ya? Entonces, se tiene que mostrar el carnet de auxiliar de las tres personas que están ahí en el mesón. Ya, entonces ahí también se generan problemas cuando una persona que está vendiendo no tiene el carnet de auxiliar. Ya, y eso genera multas, genera sumarios, libros timbrados, que ya les comenté, hay uno de psicotrópicos, estupefacientes, reclamos y recetas. ¿Qué más solicitan? El registro actualizado de recetas de preparaciones magistrales que se enviaron a elaborar. ¿Cierto? Todo ese registro en el libro de recetas debe estar actualizado. El convenio para la elaboración de preparados magistrales, ¿ya? Y el convenio, también piden el convenio de fraccionamiento que tienen con otras farmacias en caso tal de que la farmacia no haga fraccionamiento, no haga preparados magistrales, ¿ya? Pero debe tener estos convenios si no tiene el espacio físico aprobado, autorizado para que haga esos preparados magistrales. Profe, Ya, ¿sí? consulta. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en mesón, en una farmacia, y llega un cliente a preguntarme, ¿sabes que estoy resfriada? Me duele mucho la garganta, no sé, me explica sus síntomas. Yo, como vendedora, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Recomendarle un medicamento o dirigirme al químico farmacéutico para que le pueda dar un medicamento sin que ella venga con una receta? Tú puedes hacer la recomendación, ¿cierto? Siempre y cuando sean medicamentos de venta directa.
Si Ya, tú de pronto identificas que tal vez hay alguna situación más compleja que un simple resfriado, identificas otro síntoma, o si de pronto no sabes, llamas al químico farmacéutico, ¿ya? Si tienes por ejemplo, si algún, tuviese que venderle antibiótico, yo no le puedo vender antibiótico, ¿no es cierto? no le puedes vender antibióticos sin una receta. No puedes Perfecto, recomendar ni tú ni el químico farmacéutico un antibiótico. Solamente se venden con receta médica. perfecto, gracias, Entonces, profe. otra consulta. eh, Usted estamos hablando de la Seremi que va a la farmacia a hacer el control técnico de la farmacia. Ya, si yo me estoy haciendo este curso de auxiliar y encuentro trabajo en la farmacia con el certificado, que no sé qué tan válido puede ser, y llega a la Seremi, ¿el certificado es válido o no? No, o sea, tú puedes estar en la farmacia, sí, pero tendrías que estar haciendo labores de reposición en bodega, puedes estar en la bodega ordenando, pero no puedes estar vendiendo solo, ¿cierto? Tú puedes estar acompañando o te pueden estar educando en la venta, pero tienes que estar con una persona ahí, ¿cierto? O sea, el otro auxiliar que tenga el carnet o el químico farmacéutico. ¿Ya? Pero en este caso tendrías que estar en bodega, tendrías que estar en reposición. En las farmacias grandes tendrías que estar como jefe de sala, encargado de la parte de afuera o como bodeguero, ¿cierto? Entonces, por eso igual dentro de este curso se les da ese módulo de bodega, que es también como un punto de partida para trabajar en las farmacias, ¿cierto? Como bodeguero, como reponedor, como jefe de sala, encargado de góndolas. Esa parte, ¿cierto? Revisando vencimientos, revisando como todos estos aspectos. Ya, y el carnet lo dan después de cuánto tiempo trabajar en la farmacia. Lo dan con un año de experiencia que esté validado por el químico farmacéutico. Ya, ok, gracias. Ya, y entonces aquí estábamos hablando de los antecedentes técnicos, pero también revisan aspectos físicos del establecimiento. Entonces, revisan lo que son horarios de funcionamiento que estén a la vista del público, nombre de la farmacia que esté en el frontis, nombre del director técnico que esté en un lugar visible, letreros de farmacias de turnos actualizados y a la vista del público cuando la farmacia esté cerrada, ¿cierto? Recordemos que si yo cierro la farmacia y la persona viene a las 11 de la noche a buscar la farmacia de turno, debe encontrarse con el documento donde pueda visualizar cuál es la farmacia que está de turno. Chicos, hay alguien que tiene el micrófono abierto. Libro de reclamos que esté a disposición del público y con la información de que está disponible. O sea, tenemos que tener un libro de reclamos, pero debemos tener en la sala un lugar donde diga que existe un libro para hacer reclamos y que la persona lo puede solicitar. O sea, tiene que estar explícita esta información. La dirección tiene que estar visible. Debe haber una señalética por norma de prohibido fumar en la sala de ventas generalmente. También revisan condiciones sanitarias, como que los pisos sean de material sólido, no resbaladizos, lisos, que sean de fácil lavado, que no tengan grietas por donde se pueda acumular la suciedad. Las paredes, revisan las paredes interiores, los cielos rasos, las puertas, las ventanas, todo que esté limpio, que esté muy bien conservado, que esté en buen estado. Establecimientos en buenas condiciones de orden y limpieza, sin presencia de plagas, sin presencia de roedores, ni tampoco de insectos, que se cuente con casilleros, con guardarropas en buenas condiciones, con el número adecuado a la cantidad de trabajadores, no que tengan dos guardarropas y son 8 personas que trabajan. Que se cuente con vías de evacuación que permitan la salida de todos los ocupantes hacia zonas de seguridad, que la instalación eléctrica esté en buen estado de operación y mantención, que no esté
digamos, al alcance del público, ¿cierto? Que no esté ahí en la sala de ventas abierto con riesgo de que haya de pronto algún incidente o accidente. Que se cuente con extintores, con su carga vigente, eso es otra cosa que ellos a veces revisan y a veces como no los utilizamos, llevan 2 años sin carga y bueno, eso también lo revisan. Entonces tenemos que estar pendientes porque ellos se recargan cada año, ¿cierto? Vence cada año. Y también con extintores, con cantidad de extintores de acuerdo a qué tan grande es la farmacia, ¿cierto? Generalmente las farmacias tienen uno, pero si la farmacia es más grande, pues va a tener dos extintores, o si es una bodega, pues va a tener tres, cuatro, cinco, dependiendo de qué tan grande sea esa bodega. Que haya una extracción forzada o que haya ventilación de baños y comedor. Entonces, si no hay una ventilación natural de los baños y del comedor, que no es habitual, ¿cierto? Que haya esa ventilación natural, pues tiene que haber un sistema de extracción forzada. Revisan que se tengan servicios higiénicos funcionando, que sean independientes y separados. Cuando, por ejemplo, tenemos a hombres y mujeres en el establecimiento, que haya un comedor en lugar aislado de áreas de trabajo, provisto con mesas y sillas, y revisan la parte de control de medicamentos de control legal, que estén bajo llave, que estén en los muebles, que prevenga hurto, robos, la sustracción, ¿cierto? Entonces tiene que estar en un mueble que esté empotrado, que no se pueda trasladar fácilmente, que esté bajo llave, en buen estado, que no se pueda abrir fácil. Y en la cadena de frío, pues van a revisar que haya un refrigerador de uso exclusivo para medicamentos y lastimosamente se encuentran mucho con farmacias que tienen un solo refrigerador donde almacenan las insulinas y los recipientes con las comidas de los trabajadores. Entonces, debe haber un refrigerador en el comedor y debe haber un refrigerador exclusivo para medicamentos. Debe tener una hoja de vida o un libro de refrigerador que indique las mantenciones y las limpiezas que se hacen a este refrigerador. Ya eso es importante, que se les haga limpieza mensualmente y que la mantención por lo menos sea anual, que se Consulta. verifique. Hola. Volumen de medicamentos que permita el correcto flujo de frío del refrigerador. Entonces, si tenemos un refrigerador de 300, no sé, de 30 litros, no vamos a tener una cantidad de insulinas que sobrepasen esa, digamos, esa capacidad. Perdón, lo Ya apagué el micrófono. En vez de hablar, lo apagué. Bueno, mi consulta era, eso, esas temperaturas, ¿las ve solamente el químico farmacéutico? ¿La anota en el libro o los auxiliares de farmacia también lo deben hacer? Mira, en las farmacias privadas en las que yo trabajé, siempre el químico farmacéutico era el encargado de tomar temperaturas, ¿cierto? De refrigerador, las temperaturas ambiente. La, no dice que sea una función exclusiva del químico farmacéutico, pero sí es responsabilidad del químico farmacéutico. Entonces, en casi todas las farmacias lo hacen los QFs, pero eso no quiere decir que de pronto si el químico farmacéutico desea, no sé, que esta semana lo haga este auxiliar bajo su supervisión, también lo puede hacer, ya, pero es muy poco habitual. Generalmente siempre lo hacen los QFs. Los medicamentos que se ubican en el refrigerador se deben ubicar de tal modo que permitan un flujo correcto de aire. Ya no pueden estar todos apiñados en contra de las paredes. Ya tienen que tener espacios entre los medicamentos que estoy almacenando y las paredes del refrigerador. Medicamentos almacenados en cuerpo del refrigerador, fuera de zonas calientes, ¿cierto? No se deben almacenar medicamentos en las puertas ni en el cajón de verduras. Ya siempre tienen que estar en el interior. Que se posea termómetro de máxima y mínima temperatura, que esté en buen estado y correcta ubicación, ¿cierto? Que esté funcional.
registro actualizado de temperaturas en planilla. Entonces, si la Seremi va a la 1 de la tarde de hoy, 25 de junio, pues espera a que estén tomadas todas las temperaturas hasta la mañana de hoy, 25 de junio. Medicamentos con fecha de vencimiento vigente. Ya, entonces generalmente toman al azar algunos fármacos del refrigerador o todos, revisan las fechas de vencimiento y el histórico de planilla de temperatura del refrigerador de por lo menos 12 meses atrás. Entonces, si estamos hoy, por ejemplo, a 25 de junio, me pueden pedir la hoja de temperaturas de julio del 2024. Entonces, se deben almacenar, se deben guardar, se debe sacar registro, así sea que se tenga en el computador, pero se tienen que tener, por lo menos de los 12 últimos meses. Si usted en su farmacia decidió que va a tener de los últimos 2 años, puede hacerlo, pero no puede decidir tener solo los de los últimos 6 meses. Mónica. Profesora, buenas tardes. Tengo una duda en el punto 7 de la cadena de frío. ¿En qué parte del refrigerador están los 2 y los 8 grados? No, o sea, tú colocas el termómetro y el termómetro no te puede arrojar menos de 2 grados ni tampoco más de 8 grados centígrados, ¿cierto? Ah, O sea, ese la viene el temperatura, termómetro. Ya, exacto, o sea, la en el temperatura tiene termómetro. que estar dentro de ese rango. Ya. Pensé que el refrigerador tenía sus lados donde figura a 2 grados, que eso debería ser en la parte congelador, y los 8 en la parte que no congela. No, no, no. Es para el termómetro. La congelación ya es otros grados centígrados, ¿ya? La temperatura de refrigeración es entre 2 y 8 grados centígrados y la de congelación es por debajo de cero. Ya, Entonces, pero en no este puedes caso tener, entonces es lo que debe marcar el termómetro, sí, no que puedes va al tener interior, medicamentos en el congelador. claro, que va al interior este termómetro del refri. Exacto. Ya, eso era, gracias. Y revisa la parte de bodegas, también la sala de ventas, que las estanterías, que las estanterías sean adecuadas para almacenar fármacos e insumos, que sean de material lavable, superficies lisas, que se posea termómetro de máxima y mínima temperatura ambiental, ¿cierto? Entonces, que en otra región, en la bodega se tiene que tener un registro de temperatura ambiental, en la sala de ventas se tiene que tener otra, ya que las temperaturas ambientales no superen los 25 grados centígrados, que el registro también de la planilla de temperaturas esté actualizado y también lo mismo, que si me piden una planilla de agosto de 2024, lo tengo que tener porque tengo que archivar las tomas de temperatura de los últimos 12 meses. Y que la farmacia cuente con mampara de acceso o vitrinas que permitan la aislación de contaminación y de ruido exterior, ¿cierto? Que tengan, no que sea así directo a la calle, sino que tengan este tipo de aislación. Camilo. ¿Qué pasaría si en un caso la inyección de, eh, mm, bueno, una crema, yo le veo que está menos de la mitad de la mezcla? Yo le puedo decir al químico farmacéutico, oiga, este medicamento está como más bajo de lo que debe ser, ¿o Sí, no? cualquier cosa que tú veas que te parezca extraña dentro de los productos y la farmacia, la idea es que lo informes al químico farmacéutico. Ok. Por ejemplo, en la elaboración de cosméticos, de cremas, hay unos límites, ¿cierto? Entonces tú Mm, efectivamente sí puedes encontrar cremas que estén un poco más bajas, pero siempre con un límite que es una desviación estándar, pero no ujú. puede ser muy por debajo tampoco. Entonces, si encuentras algo igual que te parece raro, lo puedes notificar todo. Gracias. Listo, chicos, ¿alguna otra pregunta para hacer la primera pausa?
Yo, profesora, tengo profesor, una consulta. Rosa, Mire, no sé si sé que es una práctica que no corresponde. Llega una niña a comprar con una receta que son, no sé, 15 el venir. La receta está bien estipulada, está bien escrita, viene legal, viene todo. Nosotros sabemos que eso es reventa. ¿Se arriesga solamente el químico que lo reten o cierran la farmacia y quedamos todos así como clausurados? que venda, que encuentren que está vendiendo, no sé, 15 el venir, dices tú, Sí, y la que niña llega llegue toda la la semana, Seremi. sí, y que pregunte por qué vendemos tanto a la misma persona, no sé, todas las semanas 15 el venir, 15 centi, porque nosotros sabemos que es para reventa, po, y le hemos dicho al jefe que se está arriesgando, pero yo no sé si arriesgamos todo o solamente el químico. Mira, generalmente, cierto, todos los temas empiezan con el químico farmacéutico, pero generalmente tienen que tener una investigación. Si ellos ya tienen las pruebas y todo, pues obviamente 15 el venir no se deben vender de primera vez, porque los pacientes deben tener un seguimiento mínimo de 6 meses, ¿cierto? Cada 6 meses. Entonces, si la Seremi tiene, digamos, ya toda la evidencia, toda la investigación de que efectivamente está vendiendo medicamentos de manera descontrolada, sin seguir normatividad, puede llegar y hacer el cierre de la farmacia, Ah, ¿ya? estamos todos entonces, ya. Si no tiene sustento o si simplemente es como un reclamo que colocaron anónimo y van a llegar a investigar apenas, pues llegan con el químico farmacéutico y empiezan a revisar los libros. Ya, y si se identifica que efectivamente hay una venta desproporcional de estos medicamentos de control, que no coinciden, por ejemplo, los saldos, entonces ahí sí obviamente hay más riesgo de todos, porque obviamente si ellos encuentran que se está cometiendo un delito, pues esto es como el químico farmacéutico es quien responde, pero sin químico farmacéutico la farmacia no puede estar abierta. Entonces, sin químico farmacéutico cierran la farmacia. Todo, ya, ya, Es como profesora. una cadena, Sí, pero si llegan así con todas las pruebas, pues claramente. ya, gracias. Listo, Rosa. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Profe, disculpe, Susana dice aquí en el chat, profe, una vez terminado el curso, ¿cuánto tiempo de validez tiene el certificado para poder rendir el examen ante la Serena? Es que no es con el curso, ¿cierto? El curso te brinda herramientas y te ayuda, digamos, a conseguir empleo más fácil como bodeguero, como reponedor en farmacia, para que te empiecen como a generar el entrenamiento para la dispensación. Ya, pero tú tienes que estar un año completo en la farmacia para poder rendir el examen. Mm. ¿Alguna otra pregunta, chicos? pero consulta, profe, pero ¿el certificado sigue válido como para rendir el examen después? ¿O tiene un tope de vencimiento? El certificado que te hace el químico farmacéutico. No, el certificado de este curso. Es que el certificado de este curso no es que tú lo vayas a presentar a la Seremi. Ya tú lo que presentas a la Seremi es el certificado del químico farmacéutico después de estar un año en la farmacia, que es diferente. Ya, Entonces, si pero, ese certificado después de un año, obviamente si es un certificado que te hizo un químico farmacéutico hace 5 años, pues no te lo van a validar. Pero si es un certificado, no sé, de un mes, 2 meses antes, pues sí, no hay problema. o sea, este certificado de este curso es nada más para pedir trabajo como bodeguero, como vendedor de Como reponedor, como jefe ponedor. de sala, Ya, y exacto. el que hace el último examen ya como de práctica, por decirlo así, es el químico.
no te va a hacer un examen, ya, sino que igual el químico farmacéutico empieza a revisar como que efectivamente tú sí tienes un estudio, que tú sí conoces de la farmacología, que tú sí conoces del funcionamiento de farmacia, porque tienes un curso, a que tú llegues, digamos, de la nada y no sepas nada y nunca puedas como demostrar que sabes de normatividad, de lo que hemos visto, por ejemplo, en todo este módulo. Ya si el químico farmacéutico ve que tú realmente no sabes de nada, pues no te va a dar el certificado. Y básicamente lo que te preguntan en las pruebas de Seremi es todo lo que estamos viendo ahora, ¿cierto? Parte de normatividad, medicamentos de venta directa, es la condición de venta, farmacología. Entonces es eso, ya es como la parte de conocimiento, la parte de que te da un mejor acceso a encontrar un trabajo en farmacia, porque obviamente si tú tienes el curso y hay otro currículum que no tiene curso, pues obviamente van a preferir a alguien que tenga el curso y de que tengas la información que te ayude a validar ese tiempo que empieces a trabajar en farmacia. Ok, gracias. Listo, chicos, entonces nos vamos a ir a unos minutos de descanso para que coman, tomen algo y nos vemos en un rato. ¿Cuánto? Por ahí unos 10 minutos. Gracias. Gracias. Mm. Ay, me dieron 10 minutos de relax. Ay, pobre.
Dime, ¿de qué? Está encima, parece, de la mesa. Ya, pues cárgalo. Yo pensé que la clase era a las 9:30. Hace rato que ¿Ordenaste? estaba. ¿Ordenaste? ¿Cómo que qué? ¿Tu pieza? No, Santi. Eso hay que guardarlo en el closet. Porque ustedes lo sacaron cuando buscaron la Play.
Listo, chicos. Entonces vamos a retomar. Nos queda poquito de la clase, pero ahí vamos a ver después lo que vamos a hacer con los medicamentos, ya que no es para la clase de hoy, pero para que vayan preparándolo. Eh, Listo, entonces, ¿qué otras cosas me va a revisar la Seremi, el ISP, dependiendo de dónde esté ubicada, los productos farmacéuticos sujetos a control legal? Entonces, va a revisar que lo que yo tenga físico me coincida con los saldos del libro, ¿cierto? Recordemos que los fármacos de control legal se asientan, las recetas que yo recibo, que retengo, se asientan en un libro de psicotrópicos si son psicotrópicos y en uno de estupefacientes si es estupefacientes. Ya, entonces te van a anotar también el número de días de retraso de ingreso de recetas de libros oficiales. Entonces, si llevas 7 días, 10 días sin asentar las recetas, te va a generar, puede hacer un sumario, puede hacer una anotación, puede hacer una advertencia de que te van a venir a fiscalizar en un tiempo para revisar eso, ya, porque todo debe estar al día. Si la persona no ha sentado hoy, pero son dos recetas y se puede hacer la validación del contraste libro versus recetas versus medicamentos físicos, no hay problema. Pero si, por ejemplo, llevas 10 días sin asentar, pues claramente te vas a llevar un sumario, una anotación, una advertencia, dependiendo mucho del fiscalizador. Libros oficiales sin atrasos en ingresos de recetas, permite verificar el saldo de medicamentos, ¿cierto? Si no están al día, pues la Seremi no puede hacer bien el conteo porque revisan uno por uno, ya de que lo que está en el libro coincida con lo que hay en físico, ya en el momento. Si tú no has asentado durante el día, pues la diferencia tendría que ser solamente de esas recetas que tienes ahí para asentar. Recetas de fármacos sujetos a control legal, que estés reteniendo las recetas que tienen que ser retenidas, por ejemplo, ciprofloxacino, te van a pedir recetas de tramadol, de prednisona, de los jarabes de codeína, ya, todos esos fármacos que se deben retener, que esas recetas estén foliadas y que estén con firma del químico farmacéutico, ¿cierto? Todas las recetas tienen que estar con firma del químico farmacéutico en la parte de atrás. Medicamentos sujetos a control legal vencidos, separados y resguardados bajo llave. Entonces, los fármacos que se venzan, ya los medicamentos sujetos a control legal que estén vencidos, deben también estar dentro de ese estante, separadamente, obviamente, pero tienen que estar bajo llave. Que se hayan enviado las guías de despacho de medicamentos sujetos a control legal a la autoridad sanitaria. Ya cada mes se tiene que, como la guía que les presenté hace unos días, en donde yo colocaba que a quién iba dirigido, que era a la Seremi de Salud de Valparaíso. Entonces, cada mes se tiene que enviar esta guía con las recetas cheque y con el informe, ¿cierto? Donde va todo lo que te ingresó de medicamentos de control legal. Y eso, ¿cierto? Es importante. Mónica. ¿A qué se refiere en la letra F donde dice revisión de medicamentos aleatoria? Todavía no hemos llegado ahí. ¿No? Ah, ya. No, entonces Sí. estamos hablando de la parte de productos farmacéuticos. También revisan registros de retiros de medicamentos que, por ejemplo, han sido avisados por el ISP que han sido falsificados. Entonces, muchas veces te pueden venir a fiscalizar y es por situaciones también específicas, ya porque se robaron un lote de, no sé, de clonazepam, del laboratorio Chile y están fiscalizando, revisando dónde pueda estar esos lotes o alguna situación de riesgo o algún efecto adverso, contaminante, un laboratorio X, falsificación de fármacos, todo eso también pueden venir puntualmente la Seremia a fiscalizarte por algo puntual. Ya, pero no dentro de digamos, el checklist que hay de una revisión habitual, entonces también te hacen revisión de medicamentos aleatoriamente y deben contar con registro sanitario. Entonces ellos entran y toman al azar el que ellos quieran, ¿cierto? El de la góndola de bioequivalentes toman un medicamento y revisan que tenga registro sanitario ISP, ¿cierto? Registro ISP.
lo vuelven y lo colocan. Después quieren ir a coger de la góndola de, no sé, de medicamentos que están ordenados alfabéticamente, un fármaco X, metformina, y miran que sea, que tenga registro sanitario. Y no sé, buscan un tercero en la góndola del laboratorio Sabot. Entonces toman el medicamento y revisan que tenga registro sanitario. No es que se vayan a colocar, a buscar toda la totalidad de fármacos. Obviamente no hay el tiempo, pero sí hacen como una validación aleatoria. También revisan los cosméticos, ¿cierto? También de manera aleatoria, que tengan el registro de cosméticos. Que, por ejemplo, los fármacos que estén en retiro o en separación de productos bajo alerta sanitaria también deben tener como esta área de cuarentena bien definida, ¿ya? Que no se traslape con otros fármacos, que no haya riesgo de redistribuir eso, sino que esa área de separación, esa área de cuarentena esté bien identificada y velar porque lo que está en alerta sanitaria esté ahí. Ya de que de pronto si hay una alerta sanitaria de la semana pasada, de no sé, espironolactona, de Laboratorio Chile, de lote tal, pues que no vayan a encontrar ese lote en la góndola, ¿cierto? Ya debe estar retirado, debe estar en el área de cuarentena. Revisión de productos bajo alerta de robo y la revisión de guías de medicamentos bajo alerta de robo. Entonces, en la página del ISP, la idea es que el químico farmacéutico todos los días esté revisando y validando qué nuevas alertas sanitarias hay. Y dentro de las alertas sanitarias no solamente hay problemas de calidad, sino que también te avisan o se generan alertas por robo. Lo que les decía, si hubo un robo de un lote de clonazepam del Laboratorio Chile, pues van a tu farmacia y aprovechan y revisan que tú no tengas en tu farmacia ese lote. Y si tienes ese lote, pues te van a pedir la guía con la que te llegó ese fármaco o la factura de compra, ¿cierto? Como que tú lo hayas adquirido de manera legal. Camilo. Ejemplo, uno, porque propiamente tal, yo sé muy poco todavía o casi nada. ¿Cómo se puede dar una cuenta de que eso receta retenida y se supone que la receta retenida te la tienes que quedar tú? Entonces, entonces, ¿cómo te das cuenta? ¿Cómo, con solo verla o hay una táctica para saber cuál es receta retenida y se tiene que dejar? Mira, la condición de venta de los fármacos es intrínseca del medicamento, ¿cierto? Es propia del medicamento. Tú no lo vas a saber viendo un papel. Ya no es el papel que te dice receta retenida en ningún lado, porque la receta que en donde te escriben prednisona de 20 miligramos, que es de condición de venta de receta retenida, pues es la misma donde dice paracetamol de 500. Entonces, esa experiencia es que tú a lo largo de este curso y también de la experiencia que tengas en una farmacia, vayas identificando y conociendo cuáles son los medicamentos que se venden con receta retenida. Si Ah, al ya. principio se te dificulta identificar, si te llega, no sé, una loperamida, ¿ya? Entonces tú le te llega la receta con la loperamida y tú no sabes si retenerla, tú no sabes si entregar la receta de vuelta. Lo que les he dicho siempre, métanse a Google, coloquen registro ISP y recuerden que ahí les sale una parte donde ustedes colocan espironolactona y ahí te va a salir todas las espironolactonas que hay, ¿cierto? Te miras la espironolactona de cualquier marca, de cualquier laboratorio, porque todas tienen la misma condición de venta. Espironolactona 25 miligramos, te metes y miras y te va a salir la condición de venta. Entonces ahí tú vas a saber, era la loperamida. La loperamida, no era la espironolactona. La loperamida, tú vas a saber si tienes que retener esa receta o la tienes que devolver. Entonces, esa es como la manera en cómo se empieza, ¿cierto? Buscándolo, consultándolo, ¿cierto? Si tú estás ahí las primeras semanas, pues preguntas a tu compañero.
si no lo sabes, ¿cierto? Pero tú ya sabes por lo menos de lo que hemos visto que los corticoides son con receta retenida, que digamos, el tramadol, la sopiclona, la codeína son con receta retenida, la sopiclona con receta retenida, que los antibióticos se tienen que vender con receta presentada, no es que alguien te venga a decir necesito una nitrofurantoína. Entonces es a lo Mm, largo del tiempo del curso y a lo largo también de tu experiencia y que te ayudes con el, el registro ISP en ese. Google, en la plataforma del ISP. Ok, gracias. También te hacen una revisión de medicamentos aleatoria en cuanto a la fecha de vencimiento. Entonces, te toman al azar medicamentos y le revisan la fecha de vencimiento que no esté vencida. Ya también hacen una revisión aleatoria de fechas de vencimiento que esté visible y que estén vigente, que tengan los rótulos en español, porque como ustedes saben, muchas veces traemos o importamos medicamentos del extranjero y si lo hacemos tenemos que colocar siempre las leyendas en español. Entonces eso es importante, porque a veces compramos fármacos que vienen la descripción en inglés, así tenga el ISP, el registro ISP, muchas veces hay partes que no están traducidas. Entonces hay que tenerlo. Generalmente lo hace el laboratorio a quien tú le compras, pero a mí, por ejemplo, en el CESPAM me llegaron unas amoxicilinas que, que tenían obviamente el registro ISP, pero estaban en inglés la parte de cómo se preparaba y tuvimos que imprimir unas etiquetas con la información. Medicamentos y cosméticos vencidos que se encuentren almacenados fuera de la sala de venta, que estén en bandejas, que estén en cajas selladas, separadas, ¿cierto? Para evitar la redistribución, la venta de estos productos. Mónica, Yo tengo tres preguntas. Lo que significa el término aleatorio, luego a qué se llama etapa de cuarentena y la tercera, ¿qué es la alerta sanitaria? ya, mira, dice aleatorio, pero no es como que lo hagan tan aleatorio, ¿cierto? Es simplemente como lo que la Seremi como persona, yo llego a un lugar y cojo medicamentos al azar y los reviso. A eso le llaman aleatorio. Ya, Ok. realmente no es la misma definición estadística, ya porque en la aleatoriedad, bueno, en fin, es simplemente que llega la persona, la Seremi, y escoge medicamentos al azar, ya cualquiera que quiso tomar. La Ujú. segunda parte que es una alerta sanitaria, ¿cierto? La alerta sanitaria es una notificación que emite el ISP en Chile, ¿cierto? El Instituto de Salud Pública, de que hay alguna irregularidad con algo, ¿cierto? Que puede ser que el lote de X medicamento tiene contaminación, entonces que hay que sacar ese lote a cuarentena. Mm. Entonces, tú lo que tienes que hacer es primero estar pendiente de las alertas por la página del ISP. Ya tú simplemente colocas alertas sanitarias y ISP y ahí te salen. Ya es por tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, si el 23 de junio salió una, el 24 otra, tú tienes que estarlo revisando, el químico farmacéutico. Ya entonces si te dice espironolactona de Laboratorios Chile, lote AB 344, se debe retirar, colocar en cuarentena o avisar al proveedor para devolución. Generalmente dice como sacar de como cuarentena, ¿ya? Entonces tú la Ujú. sacas de la góndola y la llevas a tu lugar de cuarentena. Y la cuarentena es simplemente un lugar que tú estableces en tu farmacia, separado de todo, donde llevas los fármacos que están con alerta sanitaria, ¿cierto? Que no se pueden vender porque tienen algún como sello de revisión, ¿cierto? De que se está revisando a ver qué pasa con ese lote o que ese lote está defectuoso o que hay qué posibilidad de que esté contaminado. Entonces, muchas veces cuarentena se dejan los fármacos mientras que el ISP emite como un segundo comunicado donde dice que se revisó, no sé, las instalaciones de ese laboratorio y efectivamente se encontró una bacteria
en estos productos, entonces que hay que retirarlos. Entonces lo que uno hace es llamar al proveedor para devolverlos. O pueden decir, no, fue como una falsa alerta, una falsa alarma y hay que regresarlos a la góndola para venderlos. Muchas gracias, profesora. Listo. En cumplimiento de ley de fármacos, entonces que los medicamentos bioequivalentes contenidos en el petitorio mínimo estén presentes en la farmacia. Ya lo revisan. Que el listado de medicamentos bioequivalentes esté a disposición del público. Que no existan instrucciones escritas destinadas a dependientes que promuevan la venta de medicamentos, ¿cierto? No se puede favorecer un laboratorio sobre otro laboratorio. Que los medicamentos estén etiquetados con el precio, ¿cierto? Que ahí haya una lista de precios o un consultor, que esto ya lo vimos en clase pasada. Que no exista publicidad de productos de venta bajo receta, ¿cierto? Recordemos que la publicidad es solamente de medicamentos de venta libre, y entonces no puede haber dentro de la farmacia ningún afiche, ninguna publicidad que esté, digamos, dando información o publicitando medicamentos que se venden bajo receta médica, ¿cierto? Entonces no puede haber ningún tipo de publicidad de corticoides, de benzodiazepinas, de psicotrópicos, de antibióticos. Revisan también contratos que se tienen a los auxiliares y que estos no tengan ningún incentivo a la venta de medicamentos, ¿cierto? Que era lo que pasaba anteriormente, sobre todo con las farmacias de cadena, que se les daba comisión por alguna venta de algunos productos de algunos laboratorios, ¿cierto? Porque los laboratorios pasaban dinero para que se incentivara la venta de estos productos, entonces eso ya no está permitido. Entonces se revisa que en los contratos no se tenga ninguna cláusula de vender por exclusividad y que se respete la condición de venta de los medicamentos. Esto básicamente se identifica con si de pronto tú estás en una farmacia y no tengas ninguna receta retenida de tramadol. Profe, Obviamente. perdón, esto es solamente, por ejemplo, lo que acaba de comentar de no hacer publicidad por medicamentos de alguna marca en especial. Eso solamente, esta ley está como para los medicamentos, no como para los productos dermatológicos, porque si lo vemos así como dermocosmética, yo veo harta publicidad en farmacia que dicen como 40% en marcas como La Roche, Deutsche Pharma, etcétera, etcétera. Pero destacan que es dermatológico. Son productos, son medicamentos de venta con receta. Son a los que no se les puede hacer publicidad, ni Ah, oferta, ni perfecto. nada. ¿Ya? Ya. De que se respete la condición de venta de medicamentos. Entonces, si por ejemplo no tenemos ninguna receta retenida de ciprofloxacino, de tramadol, de sopiclona, sabiendo que estos fármacos se venden harto, pues eso llama la atención, ¿cierto? Porque no tiene ninguna receta retenida de estos medicamentos. O que estén en ese momento con el químico farmacéutico y que el auxiliar de farmacia vaya a vender una prednisona sin receta, ¿ya? Y ahí se dan cuenta y ahí pues la embarrada, ¿cierto? Que exista copia de cartas de respuesta a reclamos relacionados con medicamentos. Recordemos que tenemos un libro de reclamos, entonces el ISP puede tomar este libro de reclamos, ver qué reclamos hay y también identifica que se hayan realizado las respuestas al usuario, que recordemos que si son medicamentos del petitorio mínimo, se deben responder dentro de los 3 primeros días con copia a la Seremi, entonces que esté toda esta información de las respuestas a los reclamos. Listo, chicos. ¿Preguntas, dudas? Profesora, ¿Sí? ya, mire, en este caso, si uno va con una receta de levetiracetam, que es Seumit, ¿cierto? También, Sí, la marca, una de sí, las marcas. sí, y la otra es Copodex, Ajá. ya. Póngase usted que, no sé, pues yo mismo, si yo voy a comprar, mi receta diga Seumit y no esté en stock en la farmacia, solamente por Copodex.
pero el paciente quiere lo que dice la receta, en este caso la Seomid. Uno lo puede guiar para que lleve la Copodex. Mira, si el medicamento, si dice, cierto, toda receta tiene que ir con su principio activo. Entonces, si tenemos, si dice Seumid, ¿cierto? Y abajo dice levetiracetam, y que el Copodex sea bioequivalente, ¿cierto? Se puede sugerir, ¿cierto? Se puede sugerir, mira, yo no tengo Seumid, pero tengo Copodex y es bioequivalente, ¿ya? Vale esto, ¿cierto? Lo puedes Sí, hacer como sugerencia, no está mal, porque es bioequivalente, ¿ya? perfecto. Ya la persona decide si sí o si no. Ya. Esto cobra mucha relevancia con los antiepilépticos. Es que Con los ¿sabe por qué mi pregunta? Porque yo misma yo tomo Levitiracetam, que me lo dan por el Cefam. sí, Cada vez que yo voy a la neuróloga particular, ella me dice, la Seumit solo tiene que tomarla, que no la cambie por Copodex ni Levetiracetam, ¿me entiende? sí. Ya, ¿y por qué lo dice? Porque a lo mejor es la marca, porque Mira, para mí el medicamento es el mismo. claro, en teoría es el mismo. Lo que pasa es que con los medicamentos antiepilépticos y con los medicamentos que tienen estrecho margen terapéutico, que lo vamos a ver más adelante, las variaciones, cualquier variación mínima que haya puede generar como impacto, ¿ya? Entonces, esto pasa con los medicamentos antiepilépticos y se genera con fármacos de estrecho margen terapéutico, que los neurólogos en general, por experiencia propia, digamos que han tenido mejores resultados con una marca u otra, ¿cierto? Así como esta neuróloga te dice, compra Seumit y nada más, puede hacer que otro neurólogo te diga, no, compra esta otra marca y nada más, ya porque han tenido mejor experiencia en la evolución de sus pacientes con este fármaco, Sí, lo que pasa ya es que porque las personas, lo que pasa es que como yo me atiendo particular con ella, pero el medicamento, la liga y la epilepsia estaba demasiado caro. Entonces sí, o yo, sea, finalmente la decisión, ¿quién la toma? El paciente, ¿ya? sí, sí, Desde la neuróloga te puede hacer una sugerencia, ¿ya? Y en la farmacia te pueden hacer una sugerencia, pero tú eres el que toma la decisión, ¿ya? Si tú tienes buen control de tu epilepsia con el Copodex y es un cuarto de costoso, pues tú también tienes que considerar tu parte económica, ¿ya? Y tú has tenido buen resultado con el Copodex. Pero si tú te pasas a Copodex e identificas que has tenido más crisis de lo habitual, pues regresa y quédate con Seumit porque te genera una mejor calidad de vida. Pero si no presentas diferencias como en tu evolución clínica, pues sigue comprando el que se te acomoda más a tu sí, presupuesto. porque yo tomaba el Seumit porque en el Cefán no lo podían dar porque era muy caro. No Claro, estaba disponible a los pacientes. Pero como llegó ahora y ellos mismos me lo ofrecieron para que yo no lo comprara, me ofrecieron que me hacían un control así como super express y yo traía la receta de donde la neuróloga. Pero ellos solamente me la podían dar como leve tiracetam. claro, es que eso pasa en los SFAM. Como te digo, hay recursos acotados para una población grande. Los medicamentos generalmente no los compra el mismo CESFAM, sino que lo hacen a través del servicio de salud. Para epilepsia, los fármacos llegan, digamos, a través del servicio de salud por convenio de Senabas. Entonces, la licitación no la hace el mismo CESFAM, ¿cierto? Te llega lo Sí, que licitó el servicio de salud o lo que Senabas indica. Entonces, puede hacer que 3 meses te entreguen Seumid y que al cuarto mes te entreguen Copodex y que después te vuelvan a entregar Seumid. Entonces ahí, digamos que tal vez por eso la neuróloga te dice, como conserva un solo medicamento, también para que no tengas tantos cambios, sí, pero ¿ya? gracias a Dios, profesora, que acá ya llevo como 3 4 años recibiendo el leve tiracetam como leve tiracetam, no lo han El, cambiado. el genérico, Sí, sí, claro, y te ha ido bien. súper bien, porque ya cumplí 3 años sin crisis Entonces, y eso es lo que importa, ¿cierto? Eso es lo más sí, importante.
el Exactamente. efecto farmacológico. Gracias, profesora. Listo. Adrián, Hola, profe. Una consulta. Por lo menos usted dijo que la prednisona se vendía con receta, ¿ya? sí. Pero es una receta simple. Estoy viendo aquí en el ISP. Esa receta simple es la receta que se le entrega al cliente de nuevo. No, la receta de prednisona se retiene. Es una condición de venta de receta retenida. ¿Ya? Las prednisonas se tienen que retener. ¿Estás buscando la de 20 o la de 5? Ya le Solamente coloqué el nombre, pero aparece la de 20 y dice receta simple. Mira, tendrías que fijarte en la caja entonces, porque la prednisona es de venta con receta retenida. O sea, se retiene. ¿Ya? Y la otra pregunta es, he visto en farmacias, por lo menos en la Sarcobran, que colocan en un lado medicamentos genéricos y al lado bioequivalentes. No es lo mismo. No, no es lo mismo, pero eso lo vamos a ver en otra clase más adelante, ¿ya? Para que no te me adelantes. Ya, ok, era eso nada. Listo, Adrián. Listo, chicos, voy a explicarles esta parte de acá. Ya, yo les asigné a cada uno de ustedes 3 medicamentos. Ya, entonces, por ejemplo, Rosa tiene la dexametasona solución oftálmica, el diazepam y el diclofenaco. Ya, entonces, ¿cuándo va a haber disertación de esos 3 fármacos? En la clase 8 del primer módulo, que va a ser el 7 de julio, ya que es un lunes, para que ustedes lo programen. Ya, esto es opcional. Estos son los medicamentos del petitorio mínimo que vamos a ver en la última clase y se los asigne a ustedes para que sea más fácil entre todos revisarlo. ¿Y por qué me interesa que ustedes empiecen a apropiar de los medicamentos? Ya, conocer qué son, cómo se pronuncian las unidades, eh, para qué se utilizan, ya. Entonces, básicamente, yo solo en esta primera disertación voy a necesitar 5 cosas de estos medicamentos, ¿cierto? El medicamento como tal, ya la concentración, para qué se indica, ¿cierto? Para qué se utiliza, cuál es la posología o la manera en que se toma el medicamento de manera general y eh, la forma farmacéutica, ¿ya? Si son comprimidos, si es una suspensión oral, si es un jarabe, si es una tableta, si es una solución oftálmica, si es un ungüento, si son cápsulas, si es un inhalador, o sea, eso, ¿ya? Entonces son esas 5 cosas. Profe, de nuevo, Disculpe. por fin, alcancé a notar como descripción del medicamento, la concentración, para qué se utiliza, cuál es la posología y qué de ahí. Y la forma farmacéutica, ¿ya? Igual yo Eso te sería las la voy a... presentación farmacéutica entonces. La forma farmacéutica. Ya, perfecto. Ya, Ya, o muchas sea, gracias. el principio activo, la concentración, la dosis habitual que se toma, la indicación, o sea, para qué se utiliza y la forma farmacéutica. ¿Cierto? Son 5 cosas. Entonces, yo que les solicito, o sea, que lo nombren. Ya, si lo pueden tener, si lo pueden presentar en PowerPoint, mejor, ¿cierto? Queda como más ordenado, ¿cierto? 2 o 3 veces al día, la concentración, aquí tienes el medicamento, para qué se utiliza, la concentración y el principio activo. Ya son esas 5 cosas. Pueden colocar los así, por ejemplo. ¿Ya? O si ustedes quieren, solo colocan la caja y ya lo otro lo dicen. No necesito que me lleguen a leer cosas de Google, ni cosas de Wikipedia, ni de ChatGPT. No, solamente que ustedes de manera fluida me digan, acitromicina, ¿ya?
Concentración 500 miligramos. Forma farmacéutica, comprimidos. Posología, un comprimido cada 24 horas. Ya por 6 días de tratamiento, por 3 días de tratamiento. Se utiliza para infecciones bacterianas, ya respiratorias, de piel, ¿cierto? Algo muy, muy específico. No que me empiecen a leer un monólogo o algo de la citromicina larga, ¿cierto? Cada uno va a tener aproximadamente 2 minutos para sus 3 medicamentos máximo, entonces va a ser algo muy rápido. ¿Qué me interesa de esto? Que yo no les esté repitiendo uno a uno los medicamentos del petitorio mínimo, sino que ustedes se empiecen a apropiar de los fármacos, que el día de mañana a usted le tocó, no sé, la espironolactona, usted ya sepa que es un diurético, que usted ya sepa que viene de esta concentración, que viene en esta, que se toma más o menos de esta manera, que se utiliza en esta condición. Entonces, eso, que ustedes empiecen a acercarse a los medicamentos, porque es la manera realmente como nosotros aprendemos. Es opcional, ¿ya? Si ustedes no la presentan, no pasa nada. Si ustedes la presentan, yo les asigno 3 puntos en la prueba donde les haya ido peor en este primer módulo, ¿ya? Pero si no la presentan, no se le va a bajar en nada. Esto es para el 7 de julio, para que lo coloquen ahí, para que cada uno con los medicamentos que ya tiene vaya buscándolo estos días, vaya preparando su presentación. Si lo quieren colocar en Word, lo pueden colocar en Word. Si ustedes lo quieren hacer en una cartelera en su casa y ponerlo en video, lo pueden hacer. O si simplemente usted lo quiere decir con sus palabras, lo puede hacer también. Ya es opcional. Solamente que si hay algo visual es más fácil. Listo, chicos. No hay prueba esta semana, ¿ya? Porque esta es la clase 5 y la próxima prueba es de la clase 5 y la clase 6. Entonces va a ser la otra semana, ¿cierto? El jueves de la próxima semana. Entonces no hay prueba esta semana. Y los voy a ir llamando a lista. Si tienen alguna duda, podemos sacar un espacio el otro lunes o me van preguntando en las clases, porque la pregunta que tenga alguna la puede tener otra persona. Ya les mandé el Excel. Si alguno no se encuentra de pronto, me avisa para asignarle otros medicamentos. Le pueden dar un repasón a todos los fármacos porque esos son los medicamentos del petitorio mínimo. Esos son los fármacos que sí o sí hay que tener en la farmacia. Ya ahí faltan algunos porque son un poquito más que yo se los voy a disertar yo, ¿cierto? Como que yo empiezo con las disertaciones. Y si ustedes no son tantos, entonces igual van a faltar, ¿cierto? Si alguien no quiere presentar, pues van a quedar sin presentar esos fármacos. Entonces, para que ustedes también le den una revisión a ese Excel. Maciel, Presente. Patricio Arturo Barría, Nancy Berríos, Camilo Andrés Berton, Presente, profe. Marco Ignacio Cabrera, Silvia Campos Rivera, Silvia Campos Rivera, Anaís Andrea Caro, Anaís Rosa, Presente. Julia Cortés, Julia del Pilar Cortés, Aquí vengo ahí. Lorena Díaz, Presente, profe. Teresa Farías, Presente. Javiera Ganga, Javiera, Natalia Gutiérrez Naranjo, Presente. Lilian Inostroza, Presente. Natalia Elena Leiva, Presente. Mónica León Fuentealba, Presente, profesora. Adrián José López, Presente. Janet Martínez, Pamela Martínez,
Presente, profe. Caterín Mendoza, Caterín Mendoza, Elizabeth Molina, Elizabeth Molina, Adelina Moncada, Presente, profe. Abigail, Francisca Pérez, Presente, profe Abigail Navarrete. si ahí te coloqué, Francisca Pérez, Isabel Polgati, Isabel Polgati, Erika Reyes, Erika Reyes, Diana Ríos, Presente, profe. Claudia Romero, Presente. Maitel Presente. Sepúlveda, Yasna Soto, Presente. Natalia Alejandra Suárez, Presente. Susana Torres, Presente, profe. Pamela Varas, Presente. Karen Pamela Velázquez Presente, profe. y María Esther Llovera, María Esther, Presente, profe. listo. Javiera Ganga, presente. Javiera Ganga, La chiquitita, la grande. Isabel, Está triste. ¿La gorda? Isabel te colocó presente. ¿Cómo se llama? Te conté que le iba a poner el nombre al hijo. Ahí. Y le iba a poner el nombre al hijo, al hijo que iba a tener ella. ¿El Listo, segundo? chicos. Ahí quedó Isabel Polgati con presente. ¿Ya? Profe, ¿le puedo hacer Entonces, una pregunta? ¿Puedo hacer sí, una con... La prueba va a entrar, ¿esta clase en la prueba? ¿En serio? mira, esta semana no hay prueba, ¿ya? Pero esta clase con la del lunes entra en la prueba del próximo jueves, ¿ya? Qué bacán. Ya, gracias. Hasta mañana. Sí. Profesora, ¿puedo hacer una pregunta, Natalia Suárez? Dale, Natalia. Mire, yo primera vez que entro a la clase, me costó un mundo. Estoy en la tecnología, no le pego mucho, entonces yo no he dado pruebas, nada. ¿Cómo lo Ya. puedo hacer? Mira, al final del módulo se abren las 4 pruebas por 48 horas, ¿ya? Ah, eso no lo En- sabía, ¿ya? Pe- entonces, en cada módulo, las 2 pruebas primeras que tú no pudiste presentar, las puedes presentar en ese momento. ¿Cuándo se van a abrir? En la semana del 7 de julio, para que tú estés pendiente, ¿ya? Ah, en ese momento, no es que se abra todos los días. No, Abrir no. el Mira, 7, las pruebas pero son una vez. las pruebas son cada 2 clases, ¿ya? La primera prueba fue de la clase 1 y clase 2, la segunda prueba fue de la clase 3 y clase 4. Esas son las que tú no has dado. No, nada. Pero la idea es que presentes las pruebas en las fechas que son, porque si ¿Ya? después tú no puedes presentar las pruebas en esa otra fecha que se abre, ¿Ya? pues ahí quedas sin presentar la prueba. Entonces la idea es que tomes siempre la primera opción de una. En el caso tuyo de que no las pudiste presentar por algo, que esas 2 primeras pruebas las presentes al final del módulo cuando se abren las 4 pruebas. Ya se abren las 4 pruebas para las personas que no pudieron presentarla en los tiempos que se estipularon. Ya se abre por 48 horas, o sea, 2 Pero días. ahora, o el 7 de julio. No, en la semana del 7 de julio porque es cuando se termine el módulo. Ah, entiendo. Entonces hay que esperar, ¿Ya? ya, estar Pero atento. la próxima semana van a haber la prueba 3 que es de la clase de hoy, y la clase del lunes. Ya, el 7, prueba 3. Ya, Ya, entonces, profesor, no es que sea el 7 es en la semana del 7. Pero, semana después. pero el próximo jueves,
va a haber prueba 3, ¿ya? Entonces, para Ya, que pues, estés pendiente de eso. Profesora, ¿qué va a pasar con la clase del lunes que no se hizo? No, simplemente la clase de lunes es la clase de hoy. O sea, el lunes correspondía a la clase 5. Nos Ya, corrimos un día, ¿ya? ok, Entonces eso, pero no es que se pierda ni nada. ok, gracias. Listo. Isabel Polgati tiene la mano levantada. No sé si quieres comentar algo o tienes alguna pregunta. Listo, chicos. Entonces, recuerden, no tenemos prueba esta semana. Ya nos vemos el próximo lunes con la clase 6 y el jueves va a haber prueba de la clase 5, que es la de hoy, y la clase 6, que es la del lunes. El miércoles vamos a ver la clase 7, ya, pero la clase 7 no entra en la prueba todavía, ya, esa queda para la prueba 4. Entonces solamente preocúpense en que la clase de hoy, la del lunes, se va a evaluar el próximo jueves y en ir revisando los medicamentos que les correspondió, ir buscando su principio activo, que es ese que está ahí descrito, la concentración, la forma farmacéutica, la indicación que es para qué se toma, ¿cierto? En qué enfermedad se utiliza. Y la posología, que es cómo se toma, ¿cierto? Si es una vez al día, si son 2 veces al día, si es cada 8 horas, si se toma en las noches nada más, por 7 días, por 5 días, de manera crónica. Eso. Listo, chicos, que estén muy bien, que descansen. Gracias, Eric, profe, hasta luego. Eric. Hasta luego. Chao, profe. Profesora,